nosotros poner en valor aquello que somos. Y poniendo en valor lo que somos, obviamente estamos haciéndole bien al país y estamos contribuyendo a la construcción de imagen país. Entonces, no basta, palabras no bastan. Y inicié mi alocución diciendo que la credibilidad de la fuente contribuye a la credibilidad del mensaje. Y eso es algo que también nosotros experimentamos en carne viva. Y quiero tal vez contarles un par de anécdotas. En nuestra administración nos percatamos relativamente rápidamente que lo que nosotros decíamos como institución, como Secretaría de Turismo, no gozaba de la credibilidad que se lograba cuando el mismo mensaje venía de afuera. Al fin y al cabo, al ministro se le paga para hablar bien de su país. La Secretaría de Turismo tiene como finalidad, una de sus finalidades prioritarias, la de dar a conocer y hablar bien de su país. Cuando nosotros comunicábamos un mensaje porque la fuente estaba comprometida, porque la fuente estaba parcializada, el mensaje carecía de credibilidad. Y rápidamente nos dimos cuenta que convenía rebotar ese mensaje de afuera hacia adentro. Y fue cuando empezamos a utilizar algunos mecanismos de comunicación internacionales, como la agencia Burrells, de la que estábamos hablando escasamente hace unos minutos, en donde nosotros disparábamos la noticia, disparábamos la nota, el mensaje, y lo retomaba esta agencia y lo retornaba al país. Era exactamente el mismo mensaje, pero porque la fuente era externa, una fuente que gozaba de una percepción de credibilidad, y hay que enfatizar que muchas veces percepción y realidad difieren, pero en la medida que esa fuente gozaba de esa percepción de credibilidad, la noticia era real. Aquello mismo que nosotros decíamos y era percibido como una opinión muy parcializada, de repente gana sus letras de nobleza, gana en veracidad, gana en credibilidad, porque la fuente es distinta. Ese es un elemento que yo quería compartir con ustedes, porque Juan Pablo estaba hablando de que construcción de imagen país no solo es lo que nosotros creemos ser, que es importante, no solo es lo que nosotros decimos ser, pero también tiene que ver en cómo lo decimos, ¿okay? Y cómo involucramos a todos los stakeholders, sean locales o internacionales, para que contribuyan a ese proceso de construcción. También quiero enfatizar mucho en el concepto de orgullo patrio o de identidad patria. Y también quiero compartir con ustedes algunas anécdotas. Una de las dificultades más grandes que encontramos cuando iniciamos un proceso de construcción de imagen país fue la misma imagen que el hondureño tenía de sí mismo y de su propio país. En alguna medida, y creo que todos ustedes lo han vivido, cuando le preguntamos a un hondureño qué opina de sus instituciones, solemos pensar que somos poco eficaces, que nuestras instituciones están en alguna medida corruptas. Cuando contrastamos nuestras instituciones con las de nuestros vecinos, El Salvador, tenemos la percepción que El Salvador es más eficaz, que es un país más trabajador. Cuando le preguntamos al hondureño mismo qué opina de su entorno, típicamente decimos, tenemos un potencial extraordinario, pero no hemos sabido aprovecharlo. Tenemos deficiencia en materia de infraestructura, tenemos deficiencia institucional otra vez, tenemos tantas deficiencias que es difícil salir adelante. ¿Cómo permear en la mente de cada hondureño que precisamente todo aquello que nos hace diferentes, todo aquello que nos hace auténticos, es el verdadero valor agregado que debemos poner en valor y debemos contagiar a todos aquellos que nos visitan? Pero para ello el hondureño tiene primero que tomar conciencia de su propio valor y del valor de su país. Hicimos focus groups, hicimos algunos estudios y nos percatamos que en nuestra sociedad el individuo se valora muy bien a sí mismo, el hondureño se valora muy bien a sí mismo
y no había ninguna relación entre la percepción que tenía de su propio individuo y la percepción que tenía de su país. Nos dimos cuenta que no era efectivo promover un vínculo entre la imagen o la percepción que tenían del país y la de sus instituciones, inclusive la de sus culturas en plural. Y nos percatamos que lo que había que hacer era fomentar el vínculo entre el individuo y el país, porque en la medida que había una percepción favorable del individuo y se generaba ese vínculo con el país, le dábamos el beneficio al país de esa percepción favorable del individuo. Entonces empezamos a generar campañas, tal vez algunos de ustedes se acordarán de Honduras eres tú, en donde el mensaje no era Honduras somos todos, el mensaje era Honduras eres tú, para crear ese vínculo directo entre una percepción favorable del individuo y una percepción de país. Pero esa dificultad, Juan Pablo, que nosotros tuvimos y que todavía la experimentamos, todavía está muy presente. ¿Cuántos de nosotros en este momento tenemos una percepción optimista de nuestro país y de nuestro futuro? ¿Qué es lo que visualizamos? Los problemas de inseguridad, los problemas de corrupción. Todos los días en la prensa estamos viendo efectivamente críticas constantes de nuestro sistema, nuestra sociedad, nuestra cultura. Todavía hoy en día no hemos sabido generar un mensaje esperanzador, no hemos sabido enfatizar lo positivo. Unos pocos, como Anabel aquí presente, se han dedicado precisamente a ello. Pero ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Cuando tú hablas de saber quiénes somos, cuando don Rafael habla del ser, ¿qué es lo que están diciendo? Están diciendo básicamente que tiene que haber una verdadera toma de conciencia de quiénes somos, qué es lo que nos hace auténticos, qué es lo que nos hace extraordinarios, qué es lo que nos hace diferentes. Y que todo eso, asociado a una visión optimista, tiene que ser trasladado, desarrollado, incorporado en una imagen país. Creo que ahí tenemos todavía mucho camino por delante. Y quiero referirme también a el papel que desempeñan los generadores de opinión pública. Y ese es un tema que ya he tocado en varias ocasiones, el papel que desempeñan los medios de comunicación y la prensa. Yo he tenido, y me voy a reservar el nombre, pero quiero compartir con ustedes una anécdota. En uno de mis viajes hace algunos años me tocó sentarme a la par de un dueño de medio. Y mi crítica a ese dueño de medio en ese momento fue precisamente lo que nosotros llamamos la nota amarilla, la nota roja, o sea, que los periódicos, los noticieros enfatizan constantemente todo lo negativo, sin tener un mensaje equilibrado, dando a conocer lo positivo. Y yo le criticaba a este dueño de medio que por qué era esa tendencia, por qué teníamos culturalmente en nuestro medio periódicos, noticieros que solamente enfatizaban lo negativo. Y me contestó, Thierry, nosotros tenemos que vivir. Y nosotros le damos al pueblo, le damos a la sociedad lo que la sociedad reclama. La sociedad está acostumbrada a comprar periódicos o a ver noticieros precisamente para saber, conocer del último asesinato, del último acto de corrupción, y eso se lo manifesté en esa ocasión, me chocaba entonces y me choca todavía hoy. Y lo que le dije fue, cuando uno cría a un niño desde que es bebé dándole Coca-Cola, cuando llega a la adolescencia reclama Coca-Cola. El comunicador social, y por eso se incluye el término de social, tiene la obligación, claro, y no pongo en duda la libertad de prensa, pero tiene la obligación de comunicar en forma balanceada y tiene la obligación, por eso es un generador de opinión pública, de transmitir un mensaje real, pero esperanzador a la vez. Me da la impresión que en nuestro país el esfuerzo o la comunicación en temas de esperanza se nos ha olvidado. Quiero también enfatizar algo muy importante en mi criterio, que es parte central de tu presentación, Juan Pablo,
es el hecho de que una imagen país se construye y se administra. Es algo participativo, integral, consensuado. No puede surgir de la mente brillante de unos pocos, sea del sector público o el sector privado, sino que tiene que ser un esfuerzo que tiene que ser plenamente asimilado por todos los stakeholders. Y quiero enfatizar en el hecho de que debe ser administrado. Quiero también, escasamente hace una media hora estábamos con Vilma Sierra y Eva Carolina hablando de un evento que surgió en San Pedro Sula hace poco. Tanto esfuerzo se hace para atraer inversión a nuestro país, tanto esfuerzo se hace para generarle una reputación al país, una imagen país. Y cuando sucede un hecho delincuencial, como sucedió en el aeropuerto de San Pedro Sula, cuando un grupo de mareros peleando con otro grupo de mareros ocasionan una balacera y mueren 5 personas, no hubo reacción alguna de nuestro gobierno, de nuestra institucionalidad. En esos momentos de crisis tiene que haber administración de crisis. En esos momentos se tiene que administrar el proceso de construcción de imagen país. A mí el presidente Maduro me dio una lección extraordinaria. Al inicio de nuestra administración asesinan a un canadiense en un bus en la ruta entre La Ceiba y Tela. Y otro canadiense sale herido y estaba en un hospital en la costa norte del país. Lo primero que me dice Maduro es, Thierry, tú y yo vamos a visitar al canadiense. Tú y yo vamos a trasladarle al canadiense nuestro malestar, nuestra inconveniencia, porque esto le ha sucedido a él, un huésped nuestro, en este país. Y el presidente de la República, con obviamente cobertura de prensa, y el ministro de Turismo se trasladan a visitar al pobre canadiense en un hospital en la costa norte. ¿Cuál fue la imagen que salió? ¿Cuál fue el mensaje que se repercutió en el exterior? Un hecho delincuencial, obviamente lamentable, pero una reacción inmediata. ¿De quién? De quien tiene la autoridad suprema de un país y que manifiesta en voz propia su malestar por el acontecimiento. Yo hubiera preferido que en este incidente que se dio en San Pedro Sula escasamente hace un par de meses, hubiera habido efectivamente una reacción. Y eso, regreso al tema de que el proceso de construcción de imagen país es precisamente eso. Es algo constante y algo que se administra. Ahora quiero referirme a otro punto central de tu presentación. La expectativa o la meta que genera la imagen país debe ser alcanzable. Estamos hablando de credibilidad de mensaje, estamos hablando de reputación de un país. Y así como la reputación de una persona se ve afectada cuando lo que dice no corresponde a la realidad, igual sucede con un país. Cuando transmitimos un mensaje que genera una expectativa mayor a la realidad, el resultado de eso es una pérdida de credibilidad. Y ahí quiero, desgraciadamente, hacer relación con uno de los slogans que tenemos actualmente en nuestro país. Honduras, todo está aquí. Honduras tiene productos extraordinarios que compiten maravillosamente con, me refiero a productos turísticos, compiten favorablemente con el mundo entero. Pero no podemos pretender que todo lo tenemos. No, en materia de patrimonio colonial, no creo que podamos competir con Cusco, Perú, o más cercano a nosotros con la antigua Guatemala. En la medida que nosotros generamos una expectativa que va más allá de la realidad, en esa misma medida estamos afectando la credibilidad de nuestro mensaje como país. Entonces, en alguna medida, para mí, esa compatibilidad de mensaje o realismo en el mensaje que se traslada es sumamente importante. Otra vez quiero regresar a lo que forma parte del proceso al que se refería Juan Pablo.
En este proceso, que tiene que ser ampliamente participativo, y aquí también quiero referirme a algo, a una experiencia propia, cuando tratamos de establecer lo que acabó siendo un programa de gobierno de largo plazo en el sector turismo, que se llama la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible, que es un programa que fue ampliamente acompañado por la Comunidad Financiera Internacional, proveyendo de recursos precisamente a los componentes de ese programa. Se hizo un esfuerzo muy amplio de consenso, en donde se invitó a la población en general, se invitó a todos los stakeholders a que opinaran y contribuyeran a enriquecer ese programa. En la medida que eso se logra, en la medida que hay una identificación plena de todos aquellos que participaron a la construcción de esa estrategia, en este caso específico, o de la imagen país, en el caso que nos ocupa, se logra mucho más eficiencia en su difusión. Además, hay un sentimiento de apropiación de todos esos stakeholders que a su vez son medios de comunicación extremadamente eficientes para generar esa imagen país. Por último, quiero también enfatizar algo relacionado con la credibilidad de la fuente y lo que es, o que podría ser una campaña. Estaba conversando también escasamente hace unos minutos que muchas veces nuestra experiencia nos demostró que en vez de hacer una campaña publicitaria para dar a conocer algunos de los elementos o atractivos turísticos o bondades de nuestro país, era preferible, o se tornaba más efectivo para nosotros, buscar alianzas con entidades de gran reputación que hacían suyo los comentarios. ¿A qué me refiero? En vez de ir a publicar 4 o 5 páginas en National Geographic, buscamos una alianza, de manera que National Geographic hiciese reportajes sobre Honduras. En la medida que una fuente de alta credibilidad, como es National Geographic, hablaba bien de nuestro país, el contenido del mensaje era percibido como real y auténtico. Por ello, quiero tal vez finalizar diciendo que debemos romper un poquito el concepto que tradicionalmente hemos manejado en nuestro país de lo que es imagen país. No es un eslogan, no es un logo, no es una fotografía. Es una reputación que se construye y que se administra, a la que participamos todos, a la que contribuimos todos. Y la credibilidad de esa imagen país está directamente relacionada con la credibilidad de todos aquellos que transmiten el mensaje. Seamos nosotros a título individual, sea el Estado, las instituciones público-privadas y la sociedad civil, sea inclusive aquello que dicen de nosotros los otros países, las otras instituciones. Todo eso, ese activo en términos de credibilidad, en términos de reputación, es imagen país. Muchas gracias.